Bien, buenas tardes a todos. La primera pregunta es si me escucháis correctamente. Uy, qué alto está esto. Bien. Bueno, ya se han comunicado, y a mí también me han comunicado que en la semana anterior parece ser que que está habiendo diversos problemas con el sistema de web conferencia. De hecho, nos han limitado, por ejemplo, los horarios a los que podemos subir archivos y demás, porque parece ser que la semana pasada se colapsó un poco. De ahí los problemas que muchos de vosotros tuvisteis para entrar, yo misma tuve para entrar, después que los mensajes llegaban con un importante retraso. Los problemas para la grabación, que al final sí se efectuó la grabación, con lo cual os facilitaré a lo largo de esta semana el enlace para que podáis, los que no hayáis asistido, visionar la primera de las tutorías. Asimismo, os remití a través de correo electrónico un enlace para que os daba acceso al cuestionario de autoevaluación que diseñé para la lección 1. Vale, cuestionario de autoevaluación que, como ya os indiqué en la presentación, la única finalidad es simplemente comprobar vuestro nivel de conocimientos y especialmente lo más interesante es verificar aquellos aspectos que tal vez plantean mayores problemas de comprensión a efectos de profundizar en la explicación de los mismos. ¿Vale? No tiene ningún efecto académico de notas ni demás. Eso va por otro lado. Simplemente es cuestionarios de autoevaluación. ¿Vale? Si os parece, terminamos de hacer ese repaso a la lección 1, que nos quedaban algún aspecto por tocar. Visionamos un poco cómo es ese cuestionario, ¿vale? Creo que el total de personas que han contestado han sido 12. Bueno, vemos un poco las preguntas e iniciamos la lección 2, así para ir más o menos ajustándonos al cronograma establecido de las tutorías. Bien, con relación, no sé si tenéis alguna pregunta con carácter previo. Bueno, si no hay, hoy parece ser que sí que funciona bien la plataforma. Bueno, si no hay ninguna pregunta, en la sesión anterior habíamos visto cómo se definía la criminología, el concepto de criminología, y habíamos empezado a estudiar o a hacer referencia a los objetos de estudio de la criminología, ¿no? Ese delito, ese delincuente. Habíamos abordado precisamente el delito del delincuente y nos resta por hacer referencia a la víctima y al control social, a la víctima y al control social. Bien, el interés por la víctima se inició por la figura de la víctima, que hasta ese momento vivía en una especie de ostracismo, resurgió, ¿vale? De hecho, en victimología se habla de 3 etapas diferenciadas. Una etapa que es la edad de oro de la víctima, que se remonta a los inicios de la vida en comunidad. Una segunda etapa que es la de la neutralización de la víctima, ¿vale? Que se extiende desde Edad Media principalmente hasta casi la actualidad, y la etapa de resurgimiento. Esa etapa de resurgimiento, digamos que se inicia tras la Segunda Guerra Mundial y a consecuencia de los horrendos crímenes que allí fueron perpetrados, ¿vale? El Holocausto judío. Y se inicia una especie de nueva ciencia, ¿vale? Que está ahí entre medias con la criminología, que es la victimología. ¿Qué se entiende por víctima? Bueno, pues al igual que vimos con relación al concepto de criminología, aquí pues también tenemos varios conceptos. Tenemos un concepto jurídico de víctima, ¿vale? Un concepto jurídico de víctima y un concepto victimológico. El concepto jurídico de víctima se vinculará lógicamente al ámbito del derecho penal, principalmente, al ámbito del derecho penal. Y conforme a ese concepto jurídico, la víctima sería el titular del bien jurídico lesionado puesto en peligro, es decir, el sujeto pasivo de la acción, ¿vale? El sujeto pasivo de los delitos. Y el concepto victimológico es un poco más amplio e incluye a ese sujeto pasivo del delito, pero también a más. Y conforme a ese concepto victimológico, víctima sería no solo el titular del bien jurídico lesionado puesto en peligro, sino
las personas, sino también, perdón, las personas físicas o jurídicas de las cuales se haya derivado algún tipo de daño como consecuencia inmediata o inmediata de ese hecho delictivo. Es decir, en el concepto victimológico de víctima se incluye a lo que desde un punto de vista jurídico se conoce como sujeto pasivo y al perjudicado, es decir, al ofendido y al perjudicado. El concepto estricto de víctima, el concepto jurídico, solo incluiría al ofendido, ¿vale? Solo incluiría al ofendido. Nos interesa también a este respecto hacer mención a los diversos tipos de victimización, ¿vale? Hacer mención a los diversos tipos de victimización. ¿Qué es la victimización? Pues la victimización es el proceso por el cual una persona sufre las consecuencias negativas derivadas de una infracción penal, y se distinguen tres tipos de victimización: la victimización primaria, la secundaria y la terciaria. La victimización primaria es las consecuencias que se derivan directamente del hecho de sufrir una agresión, ¿vale? Del hecho de sufrir un hecho delictivo. Pues si a mí alguien me apuñala, pues serían esas lesiones que se me causan, ¿vale? Si no acabo en el fallecimiento, esas lesiones que se me causan. En segundo lugar, tenemos la victimización secundaria. La victimización secundaria es aquel daño que se le infringe a la víctima, ¿vale? Por parte del propio sistema penal, ¿vale? Por parte del propio sistema penal. Pues imaginaos víctimas de delitos sexuales, como vimos recientemente a la víctima de la manada, en la cual en el marco del proceso penal parece en ocasiones que más que al agresor se está juzgando el estilo o la vida de la propia víctima. Es decir, pues cuestionar su sexualidad, es decir, si tiene más o menos relaciones, cómo reacciona después de haber sido víctima de un hecho delictivo, etcétera, ¿vale? Esos juicios mediáticos o esos ciertos cuestionamientos que se hacen en el marco del proceso penal que redundan o que digamos que provoca un especial daño a la víctima a la medida en que se siente ella misma que está siendo ya juzgada, ¿vale? Que está siendo juzgada. Y en determinados hechos delictivos, como pueden ser pues, la delincuencia sexual o la delincuencia o la violencia de género, digamos que esta victimización secundaria es especialmente agresiva, ¿vale? Es especialmente agresiva. Y por último tendríamos la victimización terciaria, ¿vale? La victimización terciaria es aquella que sufre el delincuente, el condenado, pues como consecuencia del cumplimiento de la condena, de cómo se cumple, de cómo se ejecuta esa condena, las repercusiones, todo el tipo de repercusiones que sobre él tiene el cumplimiento de esa condena, etcétera, ¿vale? Distinguimos eso, victimización primaria, secundaria y terciaria. Esto es algo importante en el ámbito de la victimología. En cuanto a la evolución del tratamiento de la víctima, podemos distinguir claramente dos etapas diferenciadas, ¿vale? Dos etapas diferenciadas en este resurgimiento de la víctima que tiene lugar tras la Segunda Guerra Mundial. Y es la victimología del acto y la victimología de la acción, ¿vale? La victimología del acto, formulada por Hans von Henting y Benjamin Bedelson, que son conceptuados como los padres de la victimología. Y durante ese periodo temporal, el interés por la víctima se centró básicamente en el estudio teórico, ¿vale? En el estudio teórico de aquellos factores que permitían diferenciar a las víctimas de las no víctimas. Lo mismo que veíamos en la escuela positiva con relación a los delincuentes, ¿vale? Que se centraban en esos factores biológicos, psicológicos, etcétera, que permitían diferenciar a las víctimas a los delincuentes de los no delincuentes. Por aquí lo mismo. Inicialmente se centró en estudiar a las víctimas para ver qué factores permitían o posibilitarían diferenciar a las víctimas de las no víctimas. Y asimismo se analizaba la interacción que existe entre la víctima y el victimario en el origen del hecho delictivo, ¿vale? En el origen del hecho delictivo, porque ellos partían de que pues, la criminalidad no se distribuye por igual entre todos, ¿vale? Entre todos. Entonces, ¿qué es lo que sucedía para que determinadas personas, ¿vale? ¿Qué ocurría para que determinadas personas acabaran siendo víctimas? Y lo más problemático es que de esa relación a veces se infería, ¿vale?, que una corresponsabilidad de la víctima en su propia victimización, ¿vale? Una corresponsabilidad de la víctima en su propia victimización. Y dependiendo de cómo fuera ese grado de corresponsabilidad, podría dar lugar a que
se eximiera totalmente de pena, ¿vale?, al ofensor. Y como ello dio lugar a muchos, digamos, quejas por parte de los movimientos a favor de las víctimas, etcétera, esa culpabilización de la víctima, de su propia victimización, fue evolucionando hacia lo que actualmente se conoce como victimología de la acción. Victimología de la acción. En la victimología de la acción, que es, digamos, el periodo que vivimos en la actualidad, digamos que la victimología no se centra en estudiar los factores, ¿vale? Los factores o la relación existente entre la víctima y el victimario, sino que ha ampliado su campo de estudio y para abarcar el análisis de aquellas medidas que están destinadas a mejorar, pues, la posición de la víctima, la posición de las víctimas en diversos planos. En el plano legal, ¿vale? En el plano legal, con sus derechos, y de ahí tenemos la Directiva 2012 sobre los derechos de la víctima en el marco de la Unión Europea, y recientemente, en el año 2015, el Estatuto de la Víctima, aprobado en España, en el plano social y en el plano asistencial, ¿vale? En esos planos, ¿qué medidas se pueden implementar para mejorar, digamos, la situación, cómo las víctimas son tratadas, ¿vale? Cómo las víctimas son tratadas, no solo desde un punto de vista jurídico, sino también y especialmente desde un punto de vista asistencial, ¿vale? Desde un punto de vista asistencial. Y diréis, ¿por qué la victimología pasó de centrarse exclusivamente en la figura del delincuente, ¿vale? En sus inicios, en esa época, sobre todo en la escuela, con la escuela positivista, ¿vale? Con la escuela positiva, esta de Lombroso, Ferri, Garófalo. ¿Por qué empezó a interesarle la víctima? ¿Vale? ¿Por qué empezó a interesarle la víctima? Pues porque se dieron cuenta de que solo centrándose en la figura del delincuente no eran capaces o no fueron capaces, solo centrándose en la figura del delincuente, de atajar la criminalidad ni determinar por qué se cometían ciertos delitos. Entonces dijeron, oye, vale, tenemos al delincuente, pero entonces a lo mejor nuestro foco de atención tiene que ser, no debe centrarse solo en ese sujeto, sino que tal vez debemos ampliar el ámbito de mira y ver también a la otra parte de la pareja penal, como se suele denominar, que es la víctima, ¿vale? Por si nos puede proporcionar ciertos datos sobre esa génesis del hecho delictivo, de cómo se cometen los hechos delictivos, qué víctimas son más propicias de cara a diseñar esos programas de prevención y esos programas de rehabilitación. Pues bien, le interesa a la víctima, digamos, el que la víctima pase a ser objeto de estudio de la criminología lo hace de forma interesada, ¿vale? Porque la víctima, entienden los criminólogos, que le va a proporcionar conocimientos y datos importantes para cumplir esos objetivos, ¿vale?, que señalamos que tenía la criminología, esos objetivos que tiene la criminología, para descubrir al delincuente, para prevenir la delincuencia, para analizar la predisposición de ciertos sujetos a ser víctimas, analizar los procesos de victimización y algo que está muy en boga actualmente, que es el tema de la reparación a la víctima, ¿vale? Cómo se repara a la víctima. Aquí tenemos la justicia restaurativa, de lo cual uno de los máximos exponentes, que no el único, sería la mediación penal, ¿vale? La mediación penal. Así, este repaso rápido que hemos dado a la figura de la víctima, ¿alguna cuestión? Bien, pues pasamos a lo que sería el último de los objetos de estudio de la criminología, que es el control social, ¿vale? Tenemos al delito, al delincuente, a la víctima y al control social, que es el principal objeto de interés de la criminología en los últimos tiempos, ¿vale? Es el principal objeto de interés de la criminología en los últimos tiempos, el control social. Si en sus inicios era el delincuente, ¿vale? Si en sus inicios era el delincuente, en la actualidad es el control social, ¿Y qué es el control social? Pues es el conjunto, ¿qué se entiende por control social? Es el conjunto de instituciones, estrategias y sanciones sociales que pretenden promover y garantizar el sometimiento del individuo a los modelos y normas comunitarias, Eh,
Dentro de este control social, de este concepto genérico de control social, podemos distinguimos entre un control social informal, ¿vale? Un control social informal y un control social formal. Control social informal y un control social formal. El control social informal es un tipo de control que no se haya institucionalizado y es el control ejercido por la familia, por la escuela, por los amigos, por el trabajo, la opinión pública, etcétera, ¿vale? Etcétera. Cada una de estas instancias de control social informal que he mencionado, digamos que inciden de forma más o menos intensa dependiendo de las diversas etapas de evolución del sujeto. Por ejemplo, en primera etapa de la vida, ¿vale? Infancia, etcétera, ¿quién creéis que va a ejercer de forma muy intensa este control social informal? ¿Quién nos socializa? La familia, los padres, ¿vale? La familia, los padres. Cuando pasamos a partir de los 12 años, es decir, preadolescencia, adolescencia, etcétera, ¿quién va a ejercer ese control social informal? ¿En el marco de qué grupos socializan los sujetos? Los amigos, ¿vale? Los amigos. Principalmente amigos, ¿vale? Y hay una determinada etapa de la vida en que los amigos lo son todo, ¿vale? Lo son todo. Y ejercen una influencia determinante. De hecho, ahí se explica muchas veces, el elemento amigos es un elemento clave, el grupo de iguales, que se suele denominar en criminología el grupo de iguales, que son ese grupo de amigos, el grupo de iguales, ejerce una influencia determinante que explica, por ejemplo, la delincuencia juvenil. ¿Vale? En esa determinada etapa son los amigos. Digamos que también la familia, pero digamos que de forma más intensa serían los amigos. Y posteriormente, pues van a ser el trabajo, la opinión pública, vuelve la familia, etcétera. ¿Vale? El control social informal es esos sujetos que nos ayudan a socializarnos, que nos dicen cómo socializar y depende cómo nos guíen en la socialización, pues nos llevarán por unos derroteros vitales o por otros. Y al lado de este control social informal tenemos el control social formal, ¿vale? El control social formal. Y dentro, bueno, el control social formal son una serie de normas, ¿vale? Normas que integran lo que se denomina el derecho positivo y establecen un supuesto de hecho, ¿vale? Un supuesto de hecho, que es decir, una situación que, digamos, prohíben realizar, ¿vale? O que valoran negativamente si se realiza, y dicen si se realiza, o si tú realizas este comportamiento, asociado a ello hay una sanción, ¿vale? Asociado a ello hay una sanción. Yo, sociedad, valoro negativamente conducir con X tasa de alcohol, y quien haga ese comportamiento que yo califico negativamente, que yo, sociedad, califico negativamente a través de normas escritas, que me doy para regular la vida en sociedad, pues te voy a imponer una sanción, ¿vale? Te voy a imponer una sanción. Tenemos supuesto de hecho y consecuencia jurídica, Bien, en el marco de este control social formal, que sí es institucionalizado, formalizado, digamos, el más formalizado de todos, ¿vale? El más formalizado de todos sería el derecho penal, ¿vale? Sería el derecho penal, que es, digamos, la forma más intensa de control social por las repercusiones a las que puede dar lugar, ¿vale? Por las repercusiones que puede dar lugar, que es la privación de derechos fundamentales, ¿vale? La privación de derechos fundamentales. Es el último de los mecanismos o instrumentos que tiene el Estado, ¿vale? El Estado para, digamos, controlar a los sujetos y que se comporten de forma tal que se permita esa vida en sociedad conforme a las normas que la propia sociedad nos hemos dado, ¿vale? Conforme a las propias normas que la sociedad nos hemos dado. En derecho penal rige ese principio de fragmentariedad, de subsidiariedad y de última ratio. Es a lo último a lo que debe acudir el Estado para controlar a los individuos, ¿vale? Para controlar a los individuos. Y
Bueno, pues está integrado por ese conjunto de normas que integran en sistema penal, ¿vale? El sistema penal. ¿Y quiénes ejercen ese control social? ¿Quiénes ejercen ese control social? Pues los que integran la administración de justicia o el sistema penal en sentido amplio. La policía, los órganos judiciales, las instituciones penitenciarias, etcétera, ¿vale? Es, digamos, el sistema penal en un sentido amplio. Vinculado al control social formal, ¿vale? Vinculado al control social formal, vamos a adelantar algo que vamos a ver en lecciones posteriores y a los que ya hemos hecho mención en la tutoría anterior, que es la teoría del etiquetamiento, el labeling approach, ¿vale? El labeling approach. Porque digamos que el fundamento de esta teoría se basa en ese control social formal, en ese control social formal. Porque lo que viene a decir es que este sistema penal se comporta de forma selectiva y discriminatoria, ¿vale? Se comporta de forma selectiva y discriminatoria y que determina qué es delito y se centra sobre todo y penaliza sobre todo a determinados sujetos. Es decir, que no penaliza por igual a todos los sujetos que integran la sociedad. Y ahí tenemos pues digamos que no presta demasiada atención, por lo cual no son detectados y por tanto no entran dentro del sistema penal los sujetos que ocupan los principales ámbitos de poder, tanto político, económico, etcétera. Vale, digamos que ahí son muy pocos los casos que al final acaban entrando en el sistema judicial. Y ello se explica en parte porque determinados esos hechos delictivos, determinados hechos que realizan principalmente esas clases poderosas no son tipificados como delitos, porque al final quien hace las leyes son precisamente esos mismos sujetos, con lo cual no se van a castigar a sí mismos, no van a poner algo que ellos suelen hacer como que es delictivo. Y incluso cuando eso entra al ordenamiento penal, digamos que los agentes policía, órganos judiciales, fiscales, etcétera, ponen el foco de atención principalmente en determinados sujetos pertenecientes a determinadas clases. Y esto se ve principalmente, por ejemplo, en la sociedad norteamericana. ¿Quién integra principalmente la población penitenciaria? Negros e hispanos. Negros e hispanos, principalmente. Y eso significa que lo que se suele decir el hombre blanco, heterosexual, de clase social alta, no comete hechos delictivos. Sí, solo que al final o no son detectados por el sistema penal por X razones, o incluso cuando son detectados por el sistema penal, efectivamente, la delincuencia de cuello blanco, en ocasiones no son detectados por el sistema penal porque son delitos ciertamente a veces complejos, ¿vale? No es lo mismo cometer un delito de hurto que cometer un delito de blanqueo de capitales. Y el engranaje financiero, etcétera, que se utiliza en uno y otro caso, hace más difícil que en ese caso de blanqueo de capitales llegue a ser detectado. Y cuando incluso llega a ser detectado, el tratamiento que a veces reciben por parte del sistema penal, pues es ciertamente benigno, ¿vale? En cuanto a las penas, puede ser ciertamente benigno. En comparación con las penas que reciben pues otros sujetos. Repito, tal vez en España no tenemos esto, no lo vemos tan marcadamente, pero sí, por ejemplo, está claro que en Norteamérica, si vemos las estadísticas de quiénes son reclusos, ahí hay como una desigualdad tremenda, que en cierta, pues puede tener cierta explicación esta teoría del etiquetamiento. Eh, bueno, estos serían, lo que hemos dicho anteriormente, los 4 principales objetos de estudio de la criminología. Si en el examen os parece cuál es el objeto de estudio de la victimología y os dan 4 opciones de respuesta, es el delito, el delincuente, la víctima y el control social, ¿vale? Esos son el objeto de estudio de la criminología en estricto, ¿vale? En estricto. También puede haber otros posibles objetos secundarios, muy secundarios, pero repito, si la pregunta es ¿cuál es el objeto de estudio de la criminología? Es el delito, el delincuente, la víctima y el control social. ¿Qué otros
posibles objetos. ¿Qué le interesa también? ¿O en qué incide o en qué repercuten también los estudios criminológicos? Pues en la medición del delito. En la medición del delito, ¿vale? En la medición del delito es el estudio del número de delitos que se cometen en un determinado territorio, en un determinado periodo temporal, ¿vale? En un determinado territorio, en un determinado periodo temporal. En Galicia, durante el año 2019, ¿vale? Durante el año 2019. Esto es importante, la medición del delito, uno, para determinar la cifra negra de criminalidad, ¿vale? La cifra negra de criminalidad. Con el término, el concepto cifra negra de criminalidad, hacemos referencia a aquellos delitos que se cometen en la realidad, ¿vale? Que se cometen en la realidad, pero que no acceden, que no constan en las estadísticas oficiales, ¿vale? Que no constan en las estadísticas oficiales. Por ejemplo, en las estadísticas oficiales sí van a constar, ¿vale? En su totalidad, ¿vale? En su totalidad, delitos, por ejemplo, los delitos de homicidio o delitos de asesinato, ¿vale? Prácticamente en su totalidad, esto que no se descubran, sí van a constar. Pero, ¿creéis que hay qué otros delitos se os ocurre en el que sí que vaya a haber una cifra de criminalidad notable, cifra negra de criminalidad notable? Es decir, hechos delictivos que no llegan a conocimiento, que no se ponen en conocimiento, que no hay una noticia de crímenes, no se ponen en conocimiento. Serían algunos y, claro, robos es más difícil. A mí si me roban yo lo voy a poner, si de repente me atracan o entran en mi casa lo voy a poner en conocimiento inmediatamente de la policía. Trata de personas no lo voy a poner en conocimiento, aunque sea víctima. Y, por ejemplo, delincuencia sexual. ¿Creéis que todos los delitos sexuales que se cometen en España al final aparecen en las estadísticas oficiales? Es decir, que llegan a conocimiento. No, porque son unos delitos que en muchas ocasiones, por ejemplo, la delincuencia sexual, se cometen en el ámbito familiar, ¿vale? Se cometen en el ámbito familiar. Yo creo que manipular los datos no, porque lo que llega se registra y ya está. No sé, no sé si en determinados delitos puede haber eso. Pero en la delincuencia sexual, la propia víctima, en muchas ocasiones, ten en cuenta que se realizan en buena parte de las ocasiones en el ámbito familiar. Y ahí eso suele quedar, ¿vale? Y encima que afecta a una esfera tan personal, tan íntima, valga la redundancia, y que además se suma a ello el hecho de que, como vemos en los medios de comunicación, si tú denuncias que has sido víctima de una agresión sexual o de una violación, en el juicio encima se te va a poner en cuestionamiento, pues digamos que todo ello deriva en que lo que se suelen denunciar van a ser agresiones sexuales en muchas ocasiones cometidas por extraños. Pero queda una cifra negra de criminalidad que son los abusos cometidos, por ejemplo, en un entorno pues, familiar. E imaginaos abusos sexuales a menores. Pues a veces pues, la familia no llega a dar el paso porque lo que va a sufrir ese menor sometido a todo ese proceso, exploraciones, etcétera. Entonces ahí hay una elevada cifra negra de criminalidad en este y en otros muchos delitos, ¿vale? Corrupción, etcétera. Bien, pues para averiguar esa cifra negra de criminalidad y que nos dé una imagen lo más próxima a la criminalidad real que existe en un determinado territorio y en un determinado marco temporal, se han ideado otros sistemas que son complementarios, ¿vale? Que son complementarios a las estadísticas oficiales. Las estadísticas oficiales serían el anuario estadístico del Ministerio del Interior, tiene estadísticas policiales, tenemos también las estadísticas judiciales, ¿vale? Estadísticas judiciales que podemos consultar en el Consejo General del Poder Judicial o en la memoria anual que elabora la Fiscalía General del Estado, que ahí lo que se recoge, si en las estadísticas policiales se recogen denuncias, en las estadísticas judiciales se recogerán sentencias o las diligencias previas, sentencias condenatorias, absolutorias, sobreseimientos, etcétera. Es decir, cuando eso ya está judicializado, ya está en el marco de un proceso penal. Y también dentro de las estadísticas oficiales tenemos también las estadísticas penitenciarias, ¿vale? Que podéis consultarlas en el INE, en el Instituto Nacional de Estadística, que ahí se nos recogerán los datos de los sujetos que han sido condenados y han sido condenados a una pena privativa de libertad, ¿vale? A una pena privativa de libertad.
Bien, para complementar, ¿vale? Para complementar estas estadísticas oficiales e intentar dar esa imagen lo más real posible de la criminalidad que sucede en un determinado territorio, en un determinado marco temporal, se idearon o surgieron otro tipo de formas de medición del delito, como son, y ya veremos en su momento, las encuestas de victimización y los informes de autodenuncia, ¿vale? Los informes de autodenuncia. En el primero, encuestas de victimización, lo que se pregunta es a la población si ha sido o no víctima de un delito, ¿vale? Y si ha sido víctima de un delito, se lo somete a un cuestionario, a una serie de preguntas, pues que nos permiten un poco determinar el tipo de delito, si conoció o no a su agresor, etcétera. Y en los informes de autodenuncia es un cuestionario que también se le pasa a la población, en el cual aquí ya no se le pregunta si ha sido víctima, sino que lo que se le pregunta es si él ha cometido algún hecho delictivo, ¿vale? Si él ha cometido algún hecho delictivo. Bueno, sobre todo los informes de autodenuncia solo son válidos, o en los estudios que se han realizado y se han aplicado, solo son válidos para detectar la delincuencia juvenil, porque nadie en un informe de autodenuncia va a confesar que ha asesinado a alguien o que ha cometido delitos graves, ¿vale? No son válidos, la muestra en esos casos no suele ser muy representativa, pero sí sirven, por ejemplo, y de hecho es para lo que se utilizan básicamente, para el ámbito de la delincuencia juvenil, para el ámbito de la delincuencia juvenil. También tiene repercusiones y tiene cierto interés la criminología en la elaboración de las leyes penales, ¿vale? En la elaboración de las leyes penales. Y ello porque para elaborar leyes penales, ¿vale? Para elaborar una ley penal es necesario conocer de forma científica, es decir, obtener un sustrato empírico que nos permita conocer cuál es esa realidad sobre la cual se quiere legislar, ¿vale? Cuál es esa realidad sobre la cual se quiere legislar. ¿Y quién va a proporcionar ese sustrato empírico? Pues quien debería proporcionarlo es la criminología, ¿vale? La criminología. Con lo cual, si yo quiero hacer una reforma penal sobre determinados hechos que veo que se están cometiendo, por ejemplo, en España, primero debería realizar un estudio serio, riguroso, un estudio científico sobre cómo voy a abordar ese problema, ¿vale? ¿Cómo voy a abordar ese problema? Porque el abordaje nunca será con medidas penales, pero antes serán medidas sociales, educativas, etcétera. Y si lo quiero abordar penalmente, ¿qué es lo que cómo voy a redactar, cómo voy a configurar el tipo penal? Lamentablemente en España y en buena parte de los países de nuestro entorno jurídico, ese paso de conseguir ese sustrato empírico, esa información empírica, nos lo saltamos. Y los políticos o el legislador lo que hace es lo que se conoce vulgarmente como legislar a golpe de telediario, ¿vale? Sucede un hecho que crea cierta alarma social, pues lo que sé que me va a dar más votos y va a calmar a la gente muy rápidamente, es decir, meto esta conducta en el Código Penal, sin saber muy bien cuál es la problemática que está detrás de ese hecho que ha acaecido y si realmente es un problema que debe ser introducido, que se debe utilizar un mecanismo tan potente como es el derecho penal para su subsanación, ¿vale? Y en eso, vosotros que estáis estudiando criminología, debería ser algo por lo que luchéis y oye, bien, hay este problema, pues déjame estudiarlo para darte las pautas y los datos y para que tú sepas entonces cómo abordar ello. Porque muchas veces la solución no es el derecho penal no soluciona nada, ¿vale? Si no se puede solucionar antes, si pensamos que el derecho penal es lo que le va a solucionar, vamos mal y vamos tarde. Y otro de los posibles objetos, y que también interesa la criminología, es lo que se conoce como la conducta desviada, ¿vale? La conducta desviada. Las conductas desviadas son aquellas conductas que infringen normas sociales, ¿vale? Son aquellas conductas que infringen normas sociales. Y a la criminología le interesan esas conductas desviadas, pero no todas ellas, ¿vale? Le interesan principalmente aquellas conductas desviadas que se han identificado como altamente criminógenas, ¿vale? Altamente criminógenas, que dan lugar a posterior comisión de hechos delictivos, como pueden ser el consumo de alcohol, drogas, el tema de la prostitución, los suicidios, etcétera, ¿vale? Y por mi parte, con relación a esta lección 1, esto sería como ese repaso, un esquema así general, tocando los diversos puntos que se abordan en esa lección.
No sé si tenéis alguna pregunta al respecto, si una vez que habéis estudiado el tema o que habéis leído el tema, queréis aclaración sobre algún punto concreto. Y mientras voy a compartir la pantalla. Aquí sí que no os estoy viendo ni estoy leyendo el chat, con lo cual bueno, aquí tenéis el cuestionario para que no los hayan hecho. Bueno, pues estaría bien acceder básicamente porque por esa finalidad, ¿vale? Esa simple finalidad que tiene de cara a que, bueno, evaluar un poco si entendéis o no las cosas que se explican. Bueno, en principio, la mayor parte de las preguntas las tenéis todos correctas, hay preguntas casi del 100%, preguntas del 100%. Había unas que miré antes, aquí, por ejemplo, el principal objeto de la criminología desde hace algunos años, ¿vale? Es el control social. Aquí sí que solo el 27% de los que contestasteis acertadamente. En los últimos años, los años más recientes, es el control social del delito, ¿vale? Inicialmente, en la época de la escuela positiva, es cuando se centraba en el delito, en el delincuente. Pero en la actualidad, como dijimos en la tutoría de hoy, es el control del delito, el control social del delito. Y el resto, esto tal vez no lo tal, niega la existencia de un concepto de delito, el labeling approach, ¿vale? No, para ellos no existe un concepto de delito, no existe un concepto de delito, ¿vale? Sino que es una construcción social, etcétera, pero no existe un concepto de delito en sí mismo. Acá. Vale. El control social formal es un control, sobre todo, garantista. Reaccionario, reaccionario aquí sería algo como en términos negativos, ¿vale? En términos, no es que reaccione ante la comisión, sino opresivo, como opresor. No, el sistema de control social es opresor ante comportamientos negativos. En un sistema en un Estado social y democrático de derecho, el sistema penal es un sistema garantista, no es un sistema represivo como pudiera ser un sistema penal en una dictadura, ¿vale? Como puede ser un sistema penal en una dictadura. La reacción social ante el delito se incorpora como objeto de la criminología, es decir, el control social se incorpora como objeto de la criminología con la criminología crítica, ¿vale? Con todo esto del labeling approach y demás. La criminología positiva es la escuela de Lombroso, de Ferri y Garófalo, que se centraba única y exclusivamente en el delincuente. Lo que le importaba es determinar si ese sujeto presentaba ciertas anormalidades que permitían diferenciarlo de sujeto que no era delincuente. Ahí el control social ni se lo esperaba, ni lo valoraban, ni nada. Vale, nada. Más o menos os ha quedado claro. Y los que habéis, quienes habéis contestado el cuestionario y habéis fallado esas preguntas, si tenéis alguna duda, me escribís en el foro y os digo dónde están exactamente las respuestas, en qué página del libro están exactamente las respuestas a alguna de estas preguntas, ¿vale? Bien, pues y quien no lo haya hecho, si se anima a hacerlo, pues le sirve también bueno, como lo que es concebido, que es como cuestionario de autoevaluación. Bien, la segunda de las lecciones, o la segunda lección que integra el temario, es la que aborda el hecho de que la criminología sea una ciencia, ¿vale? La criminología como ciencia.
Y aquí vamos a abordar muchos de los elementos o los elementos que nos faltan de esa definición de criminología que nos había dado el profesor García Pablos de Molina, ¿vale? García Pablos de Molina. Si os acordáis, hablaba de que la criminología era una ciencia empírica e interdisciplinar que tiene por objeto de estudio el delito, el delincuente, la víctima y el control social, con la finalidad de aportarnos una información válida, fiable, relevante sobre la génesis del hecho delictivo y para ello posibilitar no solo tener esa información, sino así diseñar programas de prevención de la comisión de hechos delictivos y programas que incidieran positivamente en los sujetos delincuentes, es decir, programas de rehabilitación social. Pues bien, de esta definición del profesor García Pablos de Molina, hemos visto ya cuál es el objeto de estudio de la criminología, cuál es el objeto de estudio de la criminología. Ahora nos faltan esos otros elementos, lo de ciencia empírica interdisciplinar, ¿vale? Ciencia empírica interdisciplinar. Por eso decía que si os memorizáis esa definición, tenéis resumido ahí la lección 1 y la lección 2, ¿vale? La lección 1 y la lección 2. Bien, este tema es un poco enrevesado, ¿vale? Es un poco enrevesado. Y tal vez en el manual aparece incluso más enrevesado porque, en mi opinión, no sigue como una lógica temporal, ¿vale? Entonces va como dando saltos. No sé si habéis leído este tema ya. Bueno, pues bien, y es que se ha cuadrado. Y los que lo habéis leído, lo tenéis más o menos claro, qué es lo que de qué aborda en este tema. Sí, yo explico el manual ese, ¿vale? O sea, yo reitero ese manual, ¿vale? Esté o no de acuerdo con cosas porque es vuestro manual de estudio, es lo que tenéis que estudiar. Lo que he hecho en esta lección he intentado organizar en cierta medida las distintas etapas por las que ha ido pasando la criminología, ¿vale? Por las que ha ido pasando la criminología. Ciñéndome a lo que pone el manual, ¿vale? Ciñéndome a lo que pone el manual, pero intentando darle un cierto orden. Intentando darle un cierto orden. Lo que debe quedar claro ya desde un inicio son una serie de cuestiones clave o una serie de 3 frases, ¿vale? 3 frases, que son que el origen de la criminología como ciencia, data del siglo XIX, ¿vale? El origen de la criminología como ciencia data del siglo XIX. Concretamente, pasa a ostentar esa condición de ciencia, si esos son los términos adecuados, pasa a ostentar esa condición de ciencia a partir de la escuela positiva, ¿vale? La de Lombroso, Ferri y Garófalo, principalmente a partir de Lombroso, ¿vale? El origen de la criminología como ciencia, siglo XIX. Nace en Italia, con la escuela positiva, ¿vale? La escuela creada por Lombroso, Ferri y Garófalo, ¿vale? Lombroso, Ferri y Garófalo. Es una ciencia empírica e interdisciplinar. La criminología es una ciencia empírica e interdisciplinar, ¿vale? Y es una ciencia autónoma. ¿Vale? Es una ciencia autónoma que mantiene relaciones con otras ciencias, ¿vale? Pero es una ciencia autónoma. Bien. El primer apartado de esta lección 2 es los orígenes de la criminología como ciencia, ¿vale? Los orígenes de la criminología como ciencia. Y dentro de esos orígenes vamos a analizar en primer lugar la etapa precientífica, ¿vale? Antes de ser ciencia, es decir, la etapa precientífica de la criminología. La etapa precientífica de la criminología. En primer lugar, dentro de esta etapa precientífica, ¿vale? Dentro de esta etapa precientífica de la criminología tenemos a la escuela clásica, siglos XVIII-XIX, sus principales representantes son Beccaria, Carrara y Bentham, ¿vale? Beccaria, Carrara y Bentham.
¿qué es lo que singulariza? ¿Cuál es el leitmotiv de la escuela clásica? Pues el libre albedrío, ¿vale? El libre albedrío. Digamos que el delito es simplemente una decisión individual de cada sujeto de cometer esa acción sopesando pros y contras, ¿vale? Sopesando pros y contras. Por tanto, no puede estudiar cuáles son las causas de delito, porque las causas de delito es la libre decisión de cada sujeto, ¿vale? La libre decisión de cada sujeto. Y no hay otros factores, ¿vale? No hay otros factores o causas que vayan a determinar o incidir en esa libre decisión, como pueden ser las causas biológicas, ¿no? Vale, es el hecho de realizar o no esa decisión es una manifestación del libre albedrío, de la libertad de ese sujeto, ¿vale? De la libertad de ese sujeto. Sobre la base de todo ello, pues no pudo ofrecer una información, ¿vale? Válida y fiable a los poderes públicos de cara a decir, bueno, para luchar contra este crimen tienes que hacer esto, o tienes que hacer esto, diseñar estos programas. ¿Cuál era la única solución que se aportó a la escuela clásica, desde la escuela clásica para el fenómeno criminal? Si os digo que era decisión del libre albedrío y que era una decisión ponderada en costes y beneficios, ¿qué creéis que es la solución que aportaron? Elevar las penas, ¿vale? Elevar las penas. La solución era elevar las penas, sin nada más. Y ello hemos visto y vemos que no es, que ello funciona o puede funcionar con, no sé exactamente la página, estamos en el tema 2, pues donde se aborda la escuela clásica. Ello no funciona exactamente, ¿vale? Ello no funciona porque funciona con determinados sujetos, pero con otros no. Y no se puede reducir este programa criminal a simplemente elevar penas, ¿vale? Sería una política penal como muy, muy, muy simplista. Bien. Partimos de esta etapa precientífica, que es la escuela clásica, y seguimos con las primeras orientaciones empíricas de la criminología, ¿vale? Las primeras orientaciones empíricas de la criminología. Las primeras orientaciones empíricas de la criminología, es decir, vamos camino a ser ya una ciencia. Y en este ámbito tenemos en primer lugar a la fisionomía, ¿vale? A la fisionomía. La fisionomía es un conjunto de estudios dirigidos a descubrir las cualidades de un hombre examinando su anatomía. Cualidades del hombre, cuando digo del hombre, término genérico, a través de su anatomía. ¿Y cuál es el objetivo que perseguían estos estudios de la fisionomía? Pues relacionar determinados comportamientos del sujeto con sus rasgos físicos, quienes conozcáis un poco la historia del Lombroso, etcétera, veis que la fisionomía es el antecedente de la antropología criminal, ¿vale? El antecedente de la antropología criminal. Ciencia en la cual, o ciencia, disciplina en la cual el Lombroso fue un crack, ¿vale? Pero la fisionomía no tuvo la consideración de ciencia porque no reunía las características que veremos posteriormente que era ciencia y fue reemplazada posteriormente por la frenología, ¿vale? Pero digamos que estos son ya los primeros pasos de el estudio empírico del hecho delictivo, ¿vale? Los primeros pasos del estudio empírico de los hechos delictivos y eso es lo que le va a dar posteriormente la categoría de ciencia. El primero de esos pasos, repito, es la fisionomía, que lo que hace es estudiar la anatomía de los sujetos e intenta vincular ciertos comportamientos al hecho de presentar ciertos rasgos físicos, ¿vale? Ciertos comportamientos a presentar ciertos rasgos físicos. La fisionomía es abandonada y pasamos a la frenología, ¿vale? La frenología, que es
una evolución, digamos, de la fisionomía. La frenología es el estudio de la morfología del cráneo y sus funciones. La frenología es el estudio de la morfología del cráneo y sus funciones. Lo que hace es, trata de localizar en el cerebro humano, ¿vale? En el cerebro, en las distintas partes, las diversas funciones psíquicas y explicar el comportamiento criminal sobre la base de malformaciones cerebrales, ¿vale? Sobre la base de malformaciones cerebrales. Pues dice, si tienes una protuberancia en la zona del córtex prefrontal que regula o que contiene sirve de control para los instintos, ello explica por qué ese sujeto tiene un comportamiento violento, ¿vale? Porque tiene una malformación en esa parte del córtex prefrontal. Estos objetivos. Busca conocer las cualidades de la persona que influyen en su conducta, ¿vale? Y si ello tiene incidencia en su conducta criminal, su conducta violenta o su conducta impulsiva. La conducta delictiva la va a explicar sobre la base de esas malformaciones o esas disfunciones cerebrales del delincuente. En este caso, la frenología sí tiene un fin, que es conocer cuáles son las causas del delito e impedir su comisión. Pues identificar cuáles son esas malformaciones de esos sujetos para catalogarlos como delincuentes y tenerlos, bueno, una cierta vigilancia o un cierto tratamiento. Esto en la actualidad también tiene repercusiones, ¿vale? Y hay lo que se conoce como neurocriminología, que está muy en boga y que en parte aplica estas cosas, pero ya más avanzado, ya que la tecnología ha avanzado, pues mediante tags y etcétera, se observa que el cerebro en sí mismo de un psicópata y de una persona normal es el mismo. Lo que es distinto es cómo funcionan, ¿vale? Cómo funcionan las diversas partes del cerebro, ¿vale? Sobre todo ese córtex prefrontal y la zona subcortical, ¿vale? Ahí es donde se está investigando para encontrar cierta explicación a ciertos comportamientos delictivos. Y digamos que los antecedentes remotos de todo eso se podría hallar aquí en la fisionomía y principalmente en la frenología, ¿vale? En la frenología. Siguiente paso, ¿vale? Tenemos la fisionomía, antecedentes precientíficos, ¿vale? Tenemos la fisionomía, la frenología y tenemos ahora la antropología criminal. La antropología criminal estudia la personalidad, el comportamiento de los sujetos criminales a partir de rasgos morfológicos y rasgos físico-psíquicos, ¿vale? Y como habíamos señalado, el máximo exponente a este respecto es César Lombroso. César Lombroso, que, digamos, sentó a partir del estudio al que haremos mención en la siguiente tutoría, sentó las bases para la configuración, ¿vale? Sentó las bases para la configuración de la criminología como ciencia, ¿vale? De criminología como ciencia. Y, bueno, si os parece lo dejamos aquí porque si no os va a quedar esto a medias y lo vemos acabamos con la siguiente tutoría, esta lección 2. ¿Alguna duda de lo que hemos visto hasta este momento? Os voy, al igual que en el caso anterior, os voy a mandar el viernes o así el enlace al cuestionario de autoevaluación para que así, bueno, vayáis leyendo. Prestad especial atención a este tema 2 porque creo que es el más, sin lugar a dudas, el más complicado de todo el temario, ¿vale? Es el más, porque es el más enrevesado. Vale, es más así un poco enrevesado. Que al final es sencillo, porque son tres elementos que os tienen que quedar claros. Pero creo que esa parte de la frenología, fisiología, la escuela positiva, la escuela clásica, dónde se mete, en qué etapa va cada uno, creo que es como un poco lo más lioso. Lo otro son. Bueno, y si veis el argumento, Jesús, el PDF que os he colgado del tema 2, está esquematizado como lo estoy exponiendo aquí y creo que os puede servir como de ayuda, orientación a la hora de que vosotros leáis el tema y os vayáis haciendo mentalmente el esquema
qué es cada etapa y cómo ha ido esa evolución. Quiero decir, la criminología no surge como una ciencia, sino que fue evolucionando hasta llegar a ser ciencia y merecer ese nombre de criminología, ¿vale? Tampoco se llamaba criminología al principio. Con lo cual, si seguís en ese caso, podéis descargaros ese PDF y simplemente lo completáis, ¿vale? Simplemente lo completáis. En otros casos, estudiáis mejor el libro. Y si tenéis eso, cualquier duda, me lo comentáis o lo comentamos en la siguiente tutoría. Bueno, y por mi parte, nada más. Nos vemos en la siguiente. O el siguiente miércoles, mejor dicho. Voy a parar la grabación.